Este lugar tan hermoso, con esa preciosa vista al mar, se llama el Monte Eremo, que significa solitario. En este lugar, nuestro Señor Jesucristo dijo uno de sus sermones más memorables, tal vez el más famoso de todos, el Sermón del Monte. Quiero señalar un contraste muy marcado en cómo Dios introdujo la ley, como Jesús introdujo el Evangelio. Cuando Dios introdujo la ley, lo hizo en el monte Sinaí, en una montaña rocosa, rojiza, sin vegetación, golpeada por el viento. Era un ambiente riguroso, condicional. Y los que escuchaban cuando Moisés recibía las tablas de la ley, ellos escuchaban truenos. Era como si Dios estuviera enojado, truenos, relámpagos. No podían soportar lo que escuchaban cuando Moisés recibía de parte de Dios las tablas de la ley. Qué contraste cuando Jesús introduce sus enseñanzas acerca del reino. Qué contraste con el nuevo pacto. Porque este lugar, fíjense, un lugar lleno de flores, un lugar que se escucha el canto de las aves, un lugar donde uno tiene una vista hermosa hacia el lago. Fue en un lugar así donde Jesús introduce el nuevo pacto, el Evangelio, la gracia de Dios. ¿Cuál es el contenido del Sermón del Monte? ¿Cómo dio comienzo a este maravilloso mensaje? El Señor Jesús, después de un día muy ocupado en Capernaum, salió al monte a orar. Y muy temprano después fue Pedro a decirle: Maestro, la gente te busca. Y realmente la fama de Jesús se había extendido hasta Siria. Gente de Decápolis, de Galilea, de Judea, de todas partes y sus alrededores buscaban a Jesús. Habían escuchado acerca de sus maravillosas señales que había hecho entre los necesitados. Y es allí en que él, cuando ya toda la multitud está cerca de él en el monte, él introduce entonces su mensaje y comienza con esas maravillosas expresiones sobre bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O bienaventurados cuando por mi causa os persigan o digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así lo hicieron con los profetas en el pasado. Bueno, son muestras de las bienaventuranzas que Jesús dijo en este lugar. Pero podemos resumir en una sola palabra todo su mensaje, todos esos 3 capítulos que Mateo le dedica al Sermón del Monte. Una sola palabra resume todo: aceptación. Porque él dijo: amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, haced bien por aquellos que os hacen mal. Entre la gente que estaban en el monte escuchando el mensaje de Jesús, habían de varias tendencias o escuelas, entre ellos fariseos y esenios. Los esenios enseñaban que habían 2 clases de personas en el mundo: los amigos de Dios y los enemigos de Dios. Y ellos enseñaban que uno debía amar a los amigos de Dios, amar a tu prójimo. El prójimo era todo aquel que buscaba a Dios, que amaba a Dios, pero que había que odiar a los enemigos de Dios, a los que despreciaban las enseñanzas de Dios. Eso eran los esenios. Y Jesús indirectamente dice: ¿oíste que fue dicho? Y eso no era una enseñanza de la Torá, pero era una enseñanza de los esenios que había influido en muchas personas en ese tiempo. Pero Jesús, sabiendo la autoridad que tenía, él dijo: ¿oíste que fue dicho? Amarás
a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y entonces introduce allí la aceptación. Amarás a tu enemigo. Orarás por aquellos que te hacen mal, que te ultrajan. Y vas a bendecir a los que te maldicen. Eso era algo nuevo para todos los oyentes. Era la introducción de la gracia de Dios, la aceptación. Realmente el Evangelio es amor. ¿Recuerdan las palabras de Jesús que dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros? El sermón de la montaña es un sermón que nos invita a amar al prójimo, a considerarlo, a bendecirle, a hacerle bien, a pensar más en nuestro prójimo que en nosotros mismos. Porque eso era la ley de Cristo, la ley del amor. En eso se centra toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el sermón del monte, en contraste con el mensaje en el Sinaí, es el mensaje de la gracia de Dios, es el mensaje de la aceptación. Y cuando Él dice que amemos a nuestros enemigos, es porque Él también les ama a toda la humanidad. Él lo manifestó en el día de su muerte, cuando estaba en la cruz. Los que le injuriaban, los que le ofendían, los que le humillaban, aún en ese estado tan crítico de su vida, en el momento de su muerte, aún en ese punto tan bajo de su estado físico y mental, aún ahí Él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús fue un hombre íntegro. Sus palabras y su vida iban en una misma dirección. Era una de las razones por las cuales los oyentes podían ver que era tan diferente su enseñanza a la enseñanza de los escribas. Porque Jesús enseñaba con autoridad, influía, porque la gente veía su vida y sus palabras en una misma dirección. ¿Cómo termina la historia del Sermón del Monte? Me gusta mucho lo que hace Jesús. Al bajar, Él encuentra a un leproso. Un leproso era una persona excluida del pueblo. Era una persona rechazada. La gente lo aislaba, le sacaba el cuerpo cuando veía a un leproso. Es sorprendente lo que hace Jesús en ese episodio con el leproso. Porque cuántas veces Jesús sanó a las personas hablando a distancia, pero en esta ocasión Él toca al leproso. En Israel, los enfermos son personas contaminadas. Y se dice que cuando una persona toca a un enfermo, la persona se vuelve impura al tocar al enfermo. La contaminación pasa a la persona que lo toca. Pero Jesús toca al leproso y la vida de Jesús y la sanidad de Jesús pasa al leproso y le da vida. Muy cerca de este lugar, bajando al pie del monte, se encuentra una fuente llamada la fuente del leproso, para recordar ese momento en el cual Jesús tocó a ese hombre y le dio sanidad. Quiero hacerles una invitación a considerar el contenido del mensaje del Sermón de la Montaña, porque es un mensaje lleno de gracia, es un mensaje de aceptación. El Señor está dispuesto a aceptarnos si nosotros ponemos nuestra vida, nuestra confianza en Cristo Jesús. El leproso vino y se postró ante Jesús y le dijo: si quieres, sana. Igualmente nosotros, cuando postramos nuestro corazón, cuando aceptamos la palabra de Jesús, cuando aceptamos su vida, cuando creemos en Él, entonces Dios, con los brazos abiertos, también nos acepta por la gracia que ha derramado en Él.